Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Como siempre, les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre al que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para cada persona hispanoamericana. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Como usted quizás sabrá, en la Biblia hay aproximadamente unos 31.000 versículos, y de esa enorme cantidad, cada semana seleccionamos uno o varios versículos para usted, para su meditación, su edificación y para su enseñanza doctrinal. Lo admirable y maravilloso de toda esta cantidad de versículos es que todos esos versículos convergen de una u otra manera en un solo punto, en el Evangelio y en el Señor del Evangelio. Eso es lo que le da sentido a cada versículo de la Biblia. En esta semana y en este programa hemos elegido un verso bastante conocido, pero que le daremos nuestro toque personal del Ministerio Tinajas, redirigido como siempre al Evangelio, en el noble arte de redirigir todo hacia el Evangelio del Señor del Evangelio, el centro de toda la Biblia. Así que, en los aproximadamente 30 minutos siguientes, estudiaremos el conocido pasaje de Mateo capítulo 10, versículo 28, el versículo seleccionado para hoy. Sabemos que Mateo capítulo 10, versículo 28 es un pasaje muy conocido y también polémico, y precisamente, porque los pasajes más conocidos y polémicos son los más manipulados por los pastores del día de hoy, por ejemplo, Juan 3.16, Romanos 10.9 y Apocalipsis 3.20, y un largo etcétera. Esa es la razón, estimado oyente, precisamente de enseñar en este canal la verdad. Así que usaremos como siempre el método de estudio expositivo para el análisis y la correcta interpretación de este pasaje de hoy. Como el tiempo corre, entremos en materia. Entremos en el análisis y comentario de la primera frase de Mateo capítulo 10, versículo 28, que dice: No temáis a los que matan el cuerpo. Preguntamos, ¿cómo se puede hacer para no tener temor a la muerte? El temor lo produce la culpa la producen los pecados, y los pecados los produce una persona inconversa. ¿Puede ver la cadena, estimado oyente? Por lo tanto, si quitamos los pecados por medio de la conversión, se desvanece el temor y surge la seguridad completa. Así que, sencillamente, para no tener temor a la muerte, uno debe estar convertido, porque si usted se muere con sus pecados sin perdonar, entonces no solo tendrá temor, sino que también tendrá terror al otro lado de la muerte. Porque si usted se presenta ante Dios, el juez justo, con sus injusticias, con sus pecados sin perdonar, entonces Dios lo juzgará con justicia por delincuente y lo enviará a la cárcel eterna. Y eso sí que da temor y temblor, estimado oyente. Así que no tema a quien le mata, sea una persona, sea una enfermedad, sea un accidente o este dichoso virus. Tema más bien a quien le mata la esperanza con doctrinas falsas, con evangelios falsos, que producen un temor falso y una seguridad falsa ante la muerte. Así que bien haría usted, estimado oyente, escuchar con atención este mensaje de hoy para no tener temor a la irremediable muerte. Por cierto, si me está escuchando alguien que es asesino, abandone esa terrible actividad de matar a personas, y también si hay algún abortista que nos está escuchando, sea médico o sea director de una clínica abortista, o hay alguien que está pensando en abortar, escúcheme bien. Usted
no puede ni siquiera pensar en matar una vida. Es pecado, es delito ante Dios. Es un crimen del cual usted no escapará y dará cuentas ante Dios en su día. Así que, como una voz que clama en el desierto, les decimos a todos los que están cometiendo este pecado de asesinato o de aborto, o incluso lo piensan cometer, tenga en cuenta que Dios también puede quitarle a usted la vida en su día, y de hecho un día se la quitará. Usted temblará hasta tal punto de caérsele los dientes de temblor cuando tenga enfrente nada más ni nada menos que a Dios, autor de la vida y autor de las vidas que usted ha quitado impunemente por la basura del dinero, por conveniencia en el caso del aborto o por venganza hacia otros. A todos esos asesinos les espera el castigo y la tortura eterna. Pero si usted deja de matar, si usted reconoce el aborto ante Dios, y si usted se convierte por medio del Evangelio, entonces Dios le perdonará y usted no irá a la cárcel eterna y al castigo eterno. La esperanza para los que han matado o abortado está en el Evangelio. Ahora, también damos una palabra para los que están pensando en matarse, es decir, suicidarse. A estos les decimos: no mate su cuerpo con el suicidio, estimado oyente, no lo haga. Muchas veces hemos rogado desde este micrófono a cuantos están pensando en matarse, que si lo hace, será peor el dolor, el tormento y el sufrimiento que tendrá después de suicidarse, que el dolor que tiene usted ahora aquí. No sea insensato, estimado oyente, no se suicide, ni siquiera piense en hacerlo. Hay esperanza por medio del Evangelio. La Biblia nos informa que le espera algo terrible si usted se suicida. Ningún dolor, por intenso que sea en la tierra, es comparable con el tormento eterno que describe la Biblia si usted se suicida. Así que, nuevamente desde este canal, nos dirigimos a los que están pensando en suicidarse. No lo haga, no le haga caso a esa voz que le dice: quítate la vida. No le haga caso a los calvinistas, que dicen que si usted se suicida, se va al cielo. Escuche el audio. La pregunta era si alguien que se suicida podía ir al cielo. Sí, una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Esa es una doctrina de demonios, y su problema, lejos de solucionarse, se agravará en la eternidad. No tema la vida, estimado oyente. Quédese con nosotros, luche en esta vida y conviértase por medio del Evangelio para tener esperanza y un cambio de vida. Usted aún puede servir a muchos y ayudar a muchos. Si usted se mata, si usted mata a otro o usted aborta, eso es una injusticia. Y esa injusticia le hará un día temblar cuando usted esté ante el Dios de la vida y el Dios de la justicia. Piénselo. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda frase de Mateo capítulo 10, versículo 28, que dice: No pueden matar el alma. El alma es inmatable, estimado oyente. O dicho en términos teológicos, el alma es inmortal. El alma, una vez creada, ya nunca muere, dice la Biblia. El cuerpo se degrada, el cuerpo se envejece y el cuerpo se queda aquí. Pero la Biblia dice que el alma, el lugar de nuestros sentimientos, de nuestra conciencia, de nuestro ser, de nuestro yo, de nuestros pensamientos, vive ya de forma inmortal para siempre. Cambiaremos de cuerpo, pero no cambiaremos de alma. Lo hemos dicho ya varias veces en el ministerio. De hecho, tiene usted un vídeo de este tema en el canal titulado La inmortalidad. Búsquelo, le hará bien. El hombre puede matar el cuerpo, incluso Dios puede matar el cuerpo. Pero escuche bien esto,
Ni siquiera Dios mismo matará el alma. El alma que Él ha creado consciente es inmortal, no desaparece nunca. Solo que esa inmortalidad tiene dos destinos, y usted mismo es el que decide cuál es el destino de su alma inmortal. Jesús dice que el alma no se puede matar, lo dice el versículo. El alma vive para siempre en el destino que elige su libre albedrío. El reino material de felicidad eterna, o un mundo de tormento y horror eterno en un lago de fuego donde usted tendrá un cuerpo para sufrir ese tormento por toda la eternidad. Solo de decirlo, estremece. Cuando Dios le mate, o alguien le mate, o una enfermedad lo mate, o este dichoso virus moderno lo mate, sea como sea, esa muerte es irremediable. Y usted debe tener su alma preparada para la muerte. Y entonces, volvemos siempre al mismo punto. Para tener su alma preparada para la muerte física, usted necesita la conversión por medio del evangelio jurídico. El mayor temor que usted debe tener es el enfrentar su alma a la justicia divina sin el perdón de los pecados de su alma. Ese es el mayor temor que debe tener y que no le enseñan en las iglesias del día de hoy. Tema, tiemble y reaccione ante la justicia divina sobre su alma. La solución, el evangelio. Pasemos ahora al análisis y comentario de la tercera frase del versículo de hoy, que dice: Temed más bien a aquel. ¿Pero quién es aquel? Aquel es el Trino Dios, estimado oyente. Aquel es el Espíritu Santo, al cual usted despreció toda la vida cuando le hablaba a su conciencia y a su razonamiento día a día para que usted buscara a Dios y buscara la verdad. Usted debe temer al Espíritu Santo, porque si usted no lo escucha ahora, como Él le convence de pecado, de justicia y de juicio, usted lo ofende, usted le blasfema y un día temerá estar ante Él. Tema ante el Espíritu Santo. Aquel es también el Señor Jesús, que un día vino a salvarlo, y si usted despreció toda su vida el Evangelio del Señor del Evangelio, que lo diseñó para usted, usted temerá un día ante Él. Tema ante aquel que un día usted lo verá como su juez, si no se ha convertido en la tierra, y entonces usted escuchará aquellas palabras que Él mismo dijo anticipadamente: Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Tema al Hijo de Dios. Y aquel es también el Padre, que descargará un día toda su furia sobre usted si ha despreciado al Hijo y al Evangelio de su amado Hijo. Quien desprecia el Evangelio del Hijo, el Padre lo hará temblar. En definitiva, estimado oyente, ¿se imagina lo que es enfrentarse ante aquel Trino Dios, siendo un ser usted tan insignificante? Dios lo aplastará por soberbio, por arrogante, por independiente, por autosuficiente, por rebelde, por vivir su propia vida y por vivir en sus propias ideas, por negar su existencia como ateo, por criticar que Dios lo haya creado, etcétera, etcétera. Sí, hay gente que maldice a Dios por haberle dado la vida. Maldicen su misma vida sin valorar la esperanza de eternidad maravillosa que tiene la vida. Un día, dice la Biblia, que Dios lo humillará hasta hacerlo comer polvo a todos los arrogantes que caerán de rodillas con llanto de horror ante el Dios de la justicia. Ahora su soberbia es altiva, pero un día su soberbia será humillada, y todo el universo lo verá usted humillado, y nadie le librará del juicio de Dios. En definitiva, tenga temor, estimado oyente, reflexione, piense, pare y agárrese al Evangelio de la justicia
que el mismo Dios diseñó para que un día usted no tenga delante suyo al Dios temible y terrible que lo hará temblar ante su justicia, tal como dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es estar delante del Dios vivo y su justicia. Es para temblar. Ahora, para terminar esta parte expositiva, permítame decirle que hay verdadero temor de Dios, pero también hay falso temor de Dios promovido por las sectas y las religiones. Sí, las sectas son unas especialistas en enseñar el falso temor de Dios. Podríamos definir temor de Dios como respeto a Dios, reverencia hacia Él y correcta obediencia a sus doctrinas. Pero las sectas le hacen temer por el diezmo, le hacen temer por el ayuno, le hacen temer para no dejar de congregarse, le hacen tener temor del sábado, le atemorizan ante determinados alimentos, le hacen temer por cosas abrogadas del Antiguo Testamento, le hacen temer por el bautismo, y un largo etcétera. Pero esas cosas no son el correcto temor de Dios. Estos ejemplos que le hemos dado son solo unos ejemplos del falso temor de Dios que le despiertan las sectas. Si una secta le dice, por ejemplo, que usted tiene que guardar el sábado, porque eso es el verdadero temor de Dios, eso es un falso temor de Dios. Las sectas despiertan y enseñan el falso temor a Dios. Todos aquellos que están metidos en una congregación, sean sectas o religión cristiana, que tengan tan solo una mala doctrina, esos tienen un errado temor de Dios. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículo 9 que un poco de levadura contamina toda la masa. Eso significa que una sola doctrina errada contamina a toda la iglesia. Usted debería temblar si está en alguna de esas sectas y religiones falsas que le enseñan mala doctrina y un falso temor de Dios basado en el diezmo, en congregarse, en ayunar, y en cambio no le enseña lo más importante, el Evangelio, que lo libra del temor a la justicia divina. Usted no debe temer a no dar el diezmo, no debe temer a no hacer ayuno, no debe temer a no congregarse, no debe temer a respetar el sábado, etcétera, etcétera. Usted debe temer a la justicia divina que está sobre usted si no se ha convertido por medio del Evangelio. Tema más bien a aquel que ha diseñado el Evangelio. Y pasemos ahora a la cuarta y última frase del versículo de hoy de Mateo capítulo 10, versículo 28, que dice: la perdición del alma y del cuerpo en el fuego eterno. Esta parte del versículo la niegan y la retuercen los mal llamados testigos de Jehová y también sus primos, la secta de Elena White, los adventistas. Dos sectas que tienen muchas cosas en común, sobre todo el negar la conciencia después de la muerte y el castigo eterno. Tenemos en el canal un vídeo de este tema titulado Castigo consciente y eterno, que usted puede consultar para que el tema de hoy no se haga muy largo aquí. Pero, sintéticamente, la Biblia habla constantemente del castigo consciente y eterno para los inconversos. Mateo capítulo 25, versículo 41 y versículo 46 dice: fuego eterno en el versículo 41 y castigo eterno en el versículo 46. Los dos elementos, uno para el alma y el otro para el cuerpo. Irrefutable. Son palabras del mismo Señor Jesús que son para temer. Uno puede ser religioso pero estar yendo a la perdición de su alma y su cuerpo. Uno puede ser moral pero estar yendo a la perdición con su alma y su cuerpo. Lo único que libra su alma y su cuerpo del fuego y el castigo eterno es el Evangelio. La secta de los adventistas, por ejemplo, que pasan por cristianos, niegan el castigo del cuerpo y del alma en la eternidad. Y miren lo que dicen de su diosa, la profeta Elena de White. Escuche.
Y nosotros como adventistas del séptimo día, escúcheme bien lo que le voy a decir a todos los que nos están mirando, creemos que Elena G. de White es un profeta y que se levantó en el tiempo que Dios necesitaba un profeta y que fue inspirada por Dios como profeta y que escribió todo lo que escribió bajo la unción del Espíritu Santo. Estos son los lobos que dicen que el alma en la eternidad estará en estado inconsciente. Estos lobos son los que dicen que Dios en su amor no puede castigar al hombre por toda la eternidad. Y esta es la secta que dice que no hay cuerpo que aguante el fuego. Pero, esta secta adventista se olvida de este pasaje de Mateo capítulo 10, versículo 28 y muchos otros más. Se olvidan de que Dios es un juez justo y temible, y se olvidan también de que Dios puede y diseñará un cuerpo capaz de soportar el fuego eterno. Así que tengan mucho cuidado con esta secta de los adventistas. En cambio, la Biblia enseña que si usted muere con sus pecados sin perdonar, Dios le aplicará la justicia divina y su alma se perderá para siempre en la tortura de sus emociones, y a la vez esa alma será puesta dentro de un cuerpo nuevo, cuerpo que será capaz de resistir al fuego, así como un hombre diseña muchos instrumentos capaces de resistir el fuego y no consumirse. El alma sufrirá angustia porque ya no tendrá esperanza, y el cuerpo sufrirá el dolor del fuego torturador. No es sensacionalismo esto que decimos, estimado oyente, sino que es la palabra de Dios para que el hombre tiemble y se prepare por medio del Evangelio. Tema esto, estimado oyente, tema todo esto para tener temor y temblor. Ahora, a propósito de todo este tema de hoy, creo que es muy oportuno decir unas palabras breves sobre la cremación, el purgatorio y la reencarnación, y lo haremos de forma muy breve. Primero, hablemos de la cremación. Punto número 1. La cremación no es pecado. El Nuevo Testamento, que es el manual del cristiano, no prohíbe la cremación, y todo lo que no está prohibido está permitido. Así que tenga paz si usted pensaba cremar a los suyos por falta de lugar o por ser más barato. Punto número 2. El tema no es la cremación del cuerpo aquí en la tierra al morir. No, ese no es el tema. El punto importante es evitar la inevitable cremación de su cuerpo en la eternidad. Eso es lo importante. Punto número 3. Los que han muerto en un incendio, los cristianos quemados en una hoguera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría con ellos? Pues sencillamente no pasa nada. Punto número 4. La forma de enterrar a una persona no afectará la resurrección futura de su cuerpo, así que tenga paz. Punto número 5. Cuando usted crema un cuerpo, también se vuelve polvo, igual que si usted lo enterrara, solo que la cremación acelera el proceso de volver al polvo, no cambia el proceso, por lo tanto tenga paz. Punto número 6. La centralidad no debe estar en qué se hace con el cuerpo al morir, sino que la centralidad es qué ha hecho usted con su alma antes de morir. Del alma se encarga usted, del cuerpo se encargan los demás. Punto número 7. El ser humano tiene el mismo valor, sea enterrado o cremado. No pierde valor ni dignidad. Lo que importa es hacerlo con respeto y dignidad. Punto número 8. En los tiempos en que estamos de pandemia, como en cualquier peste en cualquier época de los siglos, mucho mejor es la cremación. Punto número 9. Lo que sí no sería sabio ni prudente es tener las cenizas de una persona en casa. Lo ideal, en nuestra opinión pastoral, es buscar un lugar donde esparcirlos con dignidad o enterrarlos si se pudiera. Punto número 10. ¿Qué es más digno y honroso, estimado oyente? ¿La cremación o ser devorado por los gusanos? Piense, y no sea ritualista ni se deje llevar por los religiosos legalistas. Lo que sí es cierto es que la cremación no es pecado. Y punto número 11. Para terminar, le recordamos la ley universal de la conservación de la materia de Antonio Lavoisier, que dice: nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Por lo tanto, al quemar un cuerpo,
quedará en cenizas y lo demás se transformará en gases. Cenizas y gases conforman la misma cantidad de materia del cuerpo de esa persona que no desaparece, solo se transforma. En conclusión, hay libertad para hacer lo que usted quiera, tanto enterrar como incinerar. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis brevemente del segundo punto relacionado con el tema de hoy, que es el purgatorio. La gran mentira y el gran negocio de la religión católica romana fue, es y será el purgatorio, el gran negocio de los siglos. Con el dinero del purgatorio se hicieron grandes injusticias, se hicieron grandes catedrales, se hizo San Pedro y se sufragaron hasta guerras. El purgatorio, básicamente, dice la Iglesia Católica Romana, es un lugar de transición temporal antes de entrar al cielo. Pero eso es falso. No hay tal purgatorio en la Biblia. La gente pagaba fuertes sumas de dinero a la Iglesia Católica Romana porque la Iglesia les decía que ella tenía poder de sacar el alma del difunto del purgatorio a cambio de dinero y así acelerar que vayan al cielo. Menuda falsedad. Pero Jesús nunca habló del purgatorio. Y en toda la Biblia no se menciona ni por asomo, ni una sola vez, el invento del negocio del purgatorio. Una injusticia, un negocio y una herejía que clama al cielo. La Biblia solo habla de dos lugares: el reino de los cielos o el reino de las tinieblas. Nada de purgatorio. Es una doctrina de demonios. Que conste en acta. Y pasemos ahora al análisis y comentario del tercer punto, la reencarnación. La Biblia no admite la reencarnación, estimado oyente. Ese es otro invento de las religiones y filosofías orientales. El hombre no pasa por varias etapas en su vida. El hombre no se reencarna en animales ni en otra persona. No. Eso no tiene ninguna base bíblica ni sentido y es un invento oriental. La Biblia, la única verdad moral y doctrinal absoluta sobre la tierra, dice que el hombre es creado de una vez y para siempre, y cuando el hombre pasa por la etapa de la tierra, es ahí donde se decide su destino eterno, inmortal. La filosofía de la reencarnación es falsa, que conste en acta. En resumen, los adventistas dicen que no hay conciencia en el castigo eterno ni fuego eterno. Los calvinistas dicen que si usted se suicida se va al cielo. Los católicos se inventan el negocio del purgatorio. Y las religiones orientales se basan en la reencarnación. Estamos rodeados de doctrinas de demonios. Pero usted hoy ha escuchado la verdad. Ahora, para terminar el mensaje de hoy, para que usted no tenga temor a la muerte, para que usted no tenga temor a estar ante la justicia de Dios, para que usted no sea cremado en el lago de fuego eterno, para que sus pecados sean perdonados y para que usted tenga salvación eterna, permítanos explicarle ahora las dos noticias para que sepa obedecer las dos condiciones. Dos noticias y dos condiciones. Usted debe reconocer las dos noticias y obedecer las dos condiciones, y así evitar la condenación del alma y del cuerpo. Así que, escuche con atención el final del mensaje. Escuche primero la mala noticia para luego obedecer la primera condición. Punto número 1. Todo hombre debe reconocer ante Dios que es un delincuente a causa de los muchos delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. El hombre es un delincuente en busca y captura bajo la justicia divina. Si Dios le da alcance y le quita la vida hoy con sus delitos sin perdonar, ¡zas!, lo enviará a la cárcel eterna. Esto sí que es para temblar. Punto número 2 de la mala noticia. Usted debe reconocer que Dios es un juez justo, y por lo tanto, Dios tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias que usted ha cometido en toda su vida. Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente. Dios no es un Dios bonachón, ni un abuelo consentidor
ni un papaíto como dicen por ahí. Esta verdad también debería despertar en usted temor y temblor. Ahora, escuche la buena noticia para poder así obedecer la segunda condición. Punto número 1 de la buena noticia. Dios, en su paciencia, está aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted para que se convierta por medio del Evangelio. Si usted está escuchando este mensaje es porque usted está disfrutando de la paciencia de Dios, pero no abuse de su paciencia. Punto número 2 de la buena noticia. La justicia que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en complicidad con el otro juez, el Espíritu Santo, mata y ejecuta al Hijo para descargar la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias. Esta sí que es una buena noticia, estimado oyente. Amén. Aleluya. Ahora, habiéndole explicado la mala noticia de su estado ante Dios y la buena noticia de la cruz, Dios le manda a usted ahora 2 condiciones indispensables para que Dios perdone sus pecados y lo salve del castigo eterno. Esas 2 condiciones basadas en las 2 noticias son, preste atención, primera condición que usted debe obedecer. Usted debe reconocerse culpable y delincuente ante Dios. Usted debe reconocer sus pecados pasados de forma concreta y debe abandonar sus pecados presentes que esté cometiendo. Esto sería el arrepentimiento bíblico, es decir, la primera condición. Y abajo en la descripción del vídeo tiene usted una lista de pecados que le pueden servir y ayudar para obedecer la primera condición, es decir, reconocer sus pecados. Segunda condición que usted debe obedecer. Usted debe reconocer ante Dios que la justicia divina que usted merece recibir por causa de sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y ahora usted debe apropiarse, debe agarrarse, debe hacer suya, debe echarse encima, debe recibir esa justicia por medio de la fe. Esa es la segunda condición que usted debe obedecer. Le aconsejamos que repase detenidamente esta parte del vídeo donde hemos hablado de las 2 condiciones que son muy importantes para su salvación. Nuestra sugerencia, como siempre, estimado oyente, es invitarle a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, si su salud se lo permite, póngase de rodillas delante del Dios que usted ha ofendido toda su vida, descálcese en señal de reverencia y allí, en sus palabras, tómese su tiempo y obedezca esas 2 condiciones que le hemos detallado antes, y entonces, cuando usted obedece esas 2 condiciones, Dios lo declara jurídicamente inocente, totalmente perdonado, bíblicamente salvo, libre del castigo eterno, y usted ya no tendrá temor a la muerte, ni temor a estar ante el juicio de Dios. Amén. Aleluya. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor, primero, por haber tenido paciencia sobre usted hasta el día de hoy. Segundo, dele gracias por haberle mostrado este verdadero evangelio de la justicia de la cruz. Tercero, dele gracias por aprender el correcto método de conversión. Y cuarto, por conocer el verdadero concepto del temor de Dios. Use la razón para entender este mensaje y use su libre albedrío para recibir este mensaje, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, una vez más, con el nuevo e intenso mensaje de la palabra de Dios que hace temblar. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Si tiene preguntas, consultas y demás, deje sus comentarios abajo o escríbanos al correo del ministerio. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este importante tema del temor de Dios, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí
en nuestro habitual programa Encuentros.